Capítulo D. Reacción católica. La reacción adversa de la Iglesia Católica no se hizo esperar. El padre jesuita Antonio Sánchez, S.J., decidió ubicarse en un lugar secreto de la campaña, para grabar en cinta magnetofónica las prédicas y las oraciones del evangelista García y el hermano Cardona. Con el material en mano, llegaba a su laboratorio, para estudiar las palabras y las exégesis bíblicas que hacía el ministro evangélico. Luego, se dirigía al Caribe, donde exponía sus valoraciones, tratando de crear una ola de dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Llegó a calificar de maniobras la administración, que se hacían por salud a favor de los enfermos y liberación de demonios. Lamela, 1954, recogió las declaraciones del cura cuando dijo: el señor David había hecho una hábil maniobra la segunda noche de la sesión, al retractarse en cuanto a la realización de los milagros. El cura acusó al evangelista de interpretar la Biblia a su manera, y de preparar el estado anímico de las personas antes de hacer la oración para recibir los milagros de Dios. Cuestionó seriamente el planteamiento de que las enfermedades pudieran tener sus raíces en las posesiones demoníacas. Llegó al punto de tratar con mucha ironía las explicaciones que en tal sentido daba el predicador evangélico. Esto me parece erróneo. Esa es su teoría, que bajo los puntos de vista religioso y médico es completamente errónea. Los médicos lo toman a broma, diciendo que la profesión, las instituciones médicas, hospitales, etc., están de más, y que por lo tanto ellos van a cambiar la profesión. Estas declaraciones indican claramente la forma burlona con que se quería desmeritar las manifestaciones de poder. Esto causó gran revuelo. Según el reporte periodístico, los pastores habían dicho que someterían al sacerdote Sánchez ante la justicia dominicana, bajo la acusación de entorpecer el curso de la actividad con sus declaraciones a la opinión pública. Iría de muy buena gana a la justicia, a ver a quién le dan la razón. Yo a ellos los respeto personalmente, pero no puedo consentir que se abuse del pueblo ni se siembren errores. No tengo nada personal contra el señor David y su compañero, pero no estoy conforme con esas ideas ni con los hechos. Desde el punto de vista religioso, me limito a decir que esa idea del demonio es falsa. Desde el punto de vista científico, dejo la palabra a los médicos. Los internos en el sanatorio antituberculoso estaban deseosos de ir al Parque Julia Molina. El padre Ángel Arias, S.J., rector del Seminario Santo Tomás en Santo Domingo, expuso que las reuniones lo único que estaban logrando era producir una gran división en el pueblo dominicano, en su inmensa mayoría católico, apostólico y romano. Según él, eso no hacía a nadie mejor católico, sino actuar con indiferencia. Lo que ofrece el señor García no es milagros, ya que siendo Dios el mismo autor, no puede contradecir el mandato de un ministro protestante que viene a sembrar error. Será a lo más la sugestión o un engaño tapado. Estas prácticas aumentan la superchería en el pueblo ignorante, tan dado a prácticas milagrosas. Consideraba que esto iba contra la cultura nacional, y que por lo tanto, en nombre de la nación, debía ser prohibida. Sin embargo, al día siguiente de esta andana de declaraciones, la multitud impresionada y anhelante del poder de Dios, abarrotó el Julia Molina. El Caribe sacó las declaraciones del pastor Jesús Cabrera, en el sentido de que eran las mismas personas que recibían el milagro, quienes podían testificar acerca de lo que había pasado en sus vidas. García había afirmado en sus prédicas que estaba dispuesto hasta a visitar los hospitales, si se le invitaba para orar por los pacientes reunidos. Al preguntarle el periodista Manuel de J.S. Javier,
Sí, consideraba como milagro las curaciones que afirmaban haber recibido varias personas de la parte alta de la capital. Respondió diciendo, dejo esto a la opinión del pueblo, que es el que recibe la luz. Según el reporte periodístico, la gente andaba por toda la ciudad contando lo que calificaban como una obra de Dios a favor de sus vidas. Ese día, doña Zoraida Álvarez afirmó públicamente haber sido liberada de sus males que le aquejaban. Y el niño Keiter de J.S. Sánchez caminó por toda la glorieta tras haber sido liberado de su parálisis parcial. Y doña Rosa Emilia afirmó que había recibido la vista. El cuarto día de haber iniciado la campaña, el cura Antonio Sánchez arremetió contra él. Evangelista García, a través del Caribe. En esta ocasión, afirmó que los presuntos milagros desacreditaban a los protestantes. Según él, en Puerto Rico los dos predicadores no contaban con mucha credibilidad, pues protestantes de prestigio habían cuestionado las actividades de milagros. En esta ocasión, afirmó que algo parecido ocurrió en la isla vecina con el evangelista T.L. Osborne. Con un solo milagro auténtico que presente, la Iglesia protestante, en 4 siglos que lleva de existencia, yo creeré que Dios está con ellos y que su doctrina es verdadera. Pero ni estos señores, ni todos los protestantes del mundo, han podido presentar un solo hecho que a la luz de la ciencia se pueda llamar propiamente milagro, afirmó. Contrapuso a este reto que la Iglesia Católica, solo en Lourdes, Francia, en 100 años, ha registrado unos 8.000 milagros, que han sido examinados y recibido el visto bueno de los médicos más incrédulos y enemigos del clero. Un milagro, término científico, es un hecho divino que supera las fuerzas de la naturaleza y que suspende sus hechos. Es un hecho sensible, extraordinario, realizado por Dios como causa única o principal fuera del concurso de la naturaleza y ordenado a fines sobrenaturales. Este nunca aparece desligado a fines sobrenaturales, algo que está claramente definido en las Sagradas Escrituras. Profundizar más sobre el asunto, indicó que en la realización de un milagro, Dios suprime las leyes que rigen la naturaleza y el mundo. Puso como ejemplo el caso del fuego que quema, los cuerpos que caen y los muertos que no vuelven a la vida. Si ocurre lo contrario de todo esto, entonces, según lo explica, se está ante una intervención divina. Y el único que está en capacidad de hacer tal cosa es el mismo Dios, autor de todo lo que existe en el universo. Los milagros tienen en Dios un fin especial, que es demostrar su poder y divinidad. El padre Sánchez explicó que Jesús se valió de ellos para demostrar a los judíos que Él era el Hijo de Dios. Los ángeles y los demonios pueden hacer solo lo que el Señor les permite. El cura expuso que en esta materia la Iglesia Católica es muy exigente. Es norma entre los sacerdotes que se acuda a la ciencia para que ayude a verificar la realidad o no de lo que ha ocurrido. La metodología que usa el clero es entregar a varios médicos el caso, quienes se mantienen separados hasta tanto no tener un veredicto. Si están todos de acuerdo en que la curación no tiene explicación humana posible, la Iglesia invita a adherirse a ella y a venerar el designio de Dios. Los milagros de la Iglesia Católica, científicamente considerados, están reputados como los hechos más ciertos de la medicina. En aprobarlos, concretizó. El cura dio estas explicaciones para luego rematar diciendo que en el país se estaba dando lo que ocurría en otras naciones, donde, según él, los predicadores protestantes estaban siendo seriamente cuestionados por no poder probar públicamente los milagros que afirmaban ocurrían en sus manifestaciones de fe. Hasta a París. El día 17 de marzo, el clero de la Iglesia Católica abundó más con sus definiciones y explicaciones sobre lo que es un milagro. Pero en esta ocasión se enfocó en la meticulosidad usada por la Iglesia Católica para la comprobación de los casos, y de paso,
habló sobre la liberación de los espíritus inmundos. José Sánchez, los evangelistas García y Cardona estaban calificando como liberación de demonios algo que no era más que curaciones nerviosas. Y esto, según él, la Iglesia lo rechaza de plano. Lo único que el catolicismo se atrevió a considerar como posible es que gente humilde y sencilla del pueblo reciban cierta mejoría por la gran devoción hacia la providencia divina. Pero en el caso de los milagros en el Parque Julia Molina, pues deben evitar las confusiones. Estos señores predicadores, para atraerse la voluntad de los crédulos y sencillos, dicen que Dios está con ellos, gracias a los milagros que ocurren a través de ellos. Calificó la ocurrencia de milagros y las ministraciones a favor de los enfermos de espectáculos bochornosos. El meollo del asunto era que los líderes católicos se resistían a aceptar la fe de los evangélicos. Estos invocan los milagros como testimonio que prueba la veracidad de su religión. Si ellos hicieran un solo milagro, la tendríamos por cierta. Pero como ninguna de esas supuestas curaciones puede llamarse milagro, su religión no se puede afirmar en ningún modo que sea verdadera. Era agresiva la campaña de descrédito que había montado la cúpula católica en las páginas de El Caribe contra los creyentes evangélicos. Se argumentaba que era imposible que ocurriera un solo milagro en la campaña de los evangelistas puertorriqueños, porque esto, diciendo uno, sería como si Dios mismo estuviera apoyando a una religión falsa. Dios no puede cooperar con la mentira, como lo haría si hiciera una acción milagrosa a favor de una doctrina falsa. Si Dios hace un milagro en comprobación de una doctrina, es como si le pusiera un sello, dijo tajantemente el cura Antonio Sánchez. Las explicaciones negativas que ofreció contra los evangélicos la contrapuso con lo que consideraba como la seriedad del clero en la comprobación de los milagros. La Gruta de Lourdes, Francia, fue su mejor ejemplo, pues según él, miles de enfermos visitan este lugar en París para implorar protección de la Santísima Virgen. Pero allí existe un protocolo rígido, que dicen estar enfermos. Primero deben llevar los certificados médicos que son examinados en la oficina para verificar el estado real de la persona. Antes de ser llevados a hacer oración ante la imagen de Santísima Virgen, otros 5 médicos han de reconocer al enfermo y dar su correspondiente información. Antonio, 1954. Si el enfermo afirma que fue sanado, entonces se le lleva otra vez a la oficina de información de los curados, donde rigurosamente es examinado de nuevo. Sin embargo, la comprobación va más allá de la opinión médica. La Iglesia decide esperar un año para determinar si realmente lo que ocurrió va más allá de la comprensión y facultades humanas. Según el padre Sánchez, existen muchos casos que son verificados varias veces, incluso teniendo la persona que viajar hasta París para ser reconocido más escrupulosamente. Mientras la Iglesia Católica actuaba con esta avalancha de declaraciones, era cada vez mayor el impacto que producía en el país las prédicas y ministración de los evangelistas García y Cardona. Las páginas del Caribe seguían sacando testimonios de personas que afirmaban haber recibido la vista, la liberación de demonios, de asmas, de parálisis, hernia, sordera y mudez, entre otros males. Los curados por el poder de Dios actuaban como aquellos a quienes Jesús pedía guardar silencio tras ser liberados por él. Sencillamente, el gozo producido por los milagros hacía que violaran la orden divina.